cuanto a personas físicas, yo destacaría en primer lugar dos aspectos. Uno, que el consentimiento debe de ser expreso. Hasta ahora existía la posibilidad de dar un consentimiento tácito, pero ahora tiene que ser completamente expreso a través de firma o a través de clic en las aplicaciones informáticas correspondientes. Y un segundo aspecto sería el de que se han ampliado los derechos. Hasta ahora existían 4 derechos principales y a partir de ahora se incorporan otros como el derecho de portabilidad o el derecho al olvido. Además de esto ya indicado, de los derechos y del consentimiento, habría que tener en cuenta que cambia totalmente lo que es la fórmula de concebir la protección de datos, por lo tanto pasa a ser totalmente proactiva a través de procedimientos proactivos, incorpora la figura de un DPO, que es una persona responsable dentro de la organización de implantar todos estos procedimientos, la necesidad de comunicar a la Agencia de Protección de Datos en un plazo de 72 horas la vulneración o la violación de los derechos personales que gestiona la entidad. Las empresas tienen que demostrar frente al regulador, frente al supervisor, que han dispuesto de los procedimientos previos para controlar la seguridad de esos datos de una manera proactiva desde incluso antes de tener los mismos. Hay una parte troncal que afecta a toda la empresa que gestione estos datos con independencia de su tamaño. Bien es cierto que luego a mayores, dependiendo bien del volumen de datos que maneja o de la naturaleza de los mismos, de la sensibilidad de esos datos, pues se puede requerir un mayor control de los mismos. Y en cuanto a las empresas, pues bueno, al final es una normativa de obligado cumplimiento, como puede ser una normativa contable, una normativa fiscal o laboral. Por lo tanto, bueno, es una normativa más que se añade al obligado cumplimiento que tienen las empresas. No importa el tamaño de las empresas. Aquí lo importante es el tratamiento o los datos personales que yo manejo dentro de mi organización o de mi compañía. No importa ni la facturación, ni el número de clientes, ni el número de empleados. Lo importante a la hora de aplicar ese nuevo reglamento es el hecho de que se traten datos de carácter personal. Sabiendo el tipo de datos que tengo, tendré que aplicar una serie de medidas correspondientes al nivel de esos datos. Podemos tener, al igual que el nivel de los datos, las medidas de seguridad se comportan de igual manera. Podemos tener medidas de seguridad de un carácter superior, un nivel alto, medio o bajo. En cuanto a las medidas de seguridad de nivel alto, por ejemplo, ideología o carácter político de los datos, podemos establecer dentro de nuestra compañía un acceso, un control de accesos. Este control de accesos puede ser o bien escrito, alguien que lleva un control de las personas que tienen acceso a esos datos, o un control de acceso digital, el tan conocido ahora de la huella digital. Para unos datos de carácter medio, como pueden ser la solvencia patrimonial de una persona, podemos establecer una medida de seguridad media, como pueden ser las auditorías anuales, que sí que es cierto que no son obligatorias dependiendo en qué tipo de datos, pero puede ser una medida de seguridad suficiente para este tipo de datos. Y luego el nivel más bajo de seguridad pues también se corresponde con el nivel más bajo de los datos que manejemos, que en este caso podríamos tener, por ejemplo, un control estableciendo un password o contraseñas en equipos informáticos. Con el nuevo reglamento no se exige que lo que se dé de alta sean los ficheros, ¿vale? Lo que se exige es que se haga o se ponga en conocimiento de la Agencia de Protección de Datos el tratamiento o la actividad que yo voy a hacer con esos datos de carácter personal. No tanto la agencia quiere saber si yo manejo datos de carácter personal, sino quiere saber qué hago con esos datos, qué tratamiento o qué actividades voy a emprender con esos datos de carácter personal. Y de ahí que utilice la palabra recabar ese consentimiento inequívoco, que es la palabra que utiliza dentro del reglamento. Esto quiere decir que vamos a necesitar un consentimiento expreso de aquellas personas, por ejemplo, a las que yo les quiera enviar publicidad de mi empresa.